El programa La Noche tuvo acceso a documentos históricos que revelarían los supuestos acuerdos suscritos hace más de 20 años entre el grupo terrorista de las FARC y un sector de los indígenas del Cauca. En los textos hay compromisos de las FARC con las comunidades originarias. Las fuerzas militares de Colombia señalaron en las últimas horas que los indígenas habían sido infiltrados por las FARC. En los archivos de la Organización de Pueblos Indígenas del Cauca, OPIC, reposan estos documentos históricos que registran los presuntos acuerdos que el grupo terrorista de las FARC suscribió con las comunidades indígenas del suroccidente colombiano. El primer documento está fechado el 30 de enero de 1987 y tiene 4 puntos. En su encabezado, impreso con máquina de escribir, se puede leer: acuerdo entre la Organización Nacional Indígena de Colombia y el Consejo Regional Indígena del Cauca y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Según el documento, los frentes sexto, 13, quinto y 21º de las FARC proponían mejorar la relación entre los indígenas y el grupo criminal. Además, las FARC dicen que su presencia en la zona sería consultada con los cabildos indígenas. Para la conformación de grupos de autodefensas en las zonas conflictivas de población indígena se buscará en lo posible consultar con los cabildos y autoridades, respetando así su autonomía. Otro de los documentos tiene fecha del 21 de febrero de 1989 y contiene las que serían las firmas de los cabecillas de las FARC, alias Manuel Marulanda, Alfonso Cano, Raúl Reyes, Jacobo Arenas y Timoleón Jiménez, alias Timochenko, hoy jefe principal de ese grupo terrorista. En el texto, las FARC reconocieron dificultades con los pueblos indígenas y encuentran coincidencias ideológicas con las comunidades originarias. Las FARC reiteran su reconocimiento y respeto a los lineamientos organizativos de las comunidades indígenas: unidad, tierra, cultura y autonomía. El grupo criminal en ese momento hizo un llamado a mantener encuentros locales entre los frentes terroristas y los grupos indígenas para discutir y concertar en torno a los problemas que se presenten. 22 años después de la firma del primer acuerdo entre los indígenas y las FARC, el grupo criminal habría refrendado sus compromisos en este supuesto comunicado, fechado en marzo de 2009 y enviado por la columna Jacobo Arenas, que delinque en el Cauca. Al punto que hoy en día varios frentes e innumerables unidades guerrilleras están conformadas mayoritariamente por combatientes de diferentes etnias. El gobierno colombiano y las fuerzas militares reconocen este hecho. Feliciano Valencia es un indígena que está sub judice, prontamente va a ser juzgado. Ha manifestado todos los pobladores de esa región que es miliciano de la FARC, está cumpliendo consignas de ese grupo subversivo. Las autoridades también han actuado contra los presuntos nexos entre indígenas y las FARC. Hace un mes, la policía y la Fiscalía de Colombia capturaron a 27 integrantes de comunidades indígenas que son investigados por su supuesta colaboración con el Frente Sexto del grupo criminal. Es un trabajo interinstitucional, incluyendo Fiscalía, CTI, Policía, Fuerza Aérea y Ejército Nacional, que se lleva a cabo un proceso de identificación, ubicación y judicialización de miembros de las redes de apoyo al terrorismo, especialmente el Sexto Frente de la FARC. Pero ¿cuál fue el punto de inflexión para que las comunidades indígenas dejaran atrás los acuerdos y le exigieran a las FARC alejar la violencia de sus territorios ancestrales? Ese punto pudo haber sido el atentado terrorista con un bus cargado de explosivos que hace un año dejó 3 muertos, 103 heridos y al menos 460 casas destruidas en Toribío, Cauca. Los documentos históricos sobre los presuntos acuerdos entre las FARC y las organizaciones indígenas fueron entregados por la OPIC a la Fiscalía General de Colombia. Señor Fiscal General de Colombia, Eduardo Montealegre, quiero preguntarle también por los supuestos pactos que habrían hecho grupos o sectores indígenas con el grupo terrorista de las FARC hace más de 20 años y que están siendo denunciados por otro grupo de indígenas a través de unos documentos. ¿La Fiscalía está al tanto del caso? Mire, nosotros hemos tenido investigaciones en el pasado de semanas anteriores, de un tiempo hace muy poco, de relativamente corto, en el cual la Fiscalía hizo investigaciones contra algunos indígenas
por eventuales nexos indebidos con grupos al margen de la ley, exactamente con grupos de la guerrilla. En esos casos la Fiscalía, no en el contexto de Toribío, pero sí en otro contexto de violencia en el Cauca, solicitó que se expidieran órdenes de captura, de aprehensión contra miembros indígenas por tener vínculos con las FARC, o al menos indicios que apuntaban a esos vínculos, y ahí hay órdenes de captura contra más de 100 indígenas por eventuales relaciones con las FARC. Esto indica, señor fiscal, que sí se ha actuado frente a estas denuncias, pero hasta el momento y en los grupos de indígenas que están en Toribío, Cauca, ¿hay algunas de estas personalidades sobre las cuales fueron emitidas órdenes de captura, líderes indígenas? Mire, se expidieron más de 100 órdenes de captura que expidió un juez a petición de la Fiscalía General de la Nación contra más de 140 personas. De esas 140 personas hay 100 personas que pertenecen a grupos indígenas. No podría establecer en este momento, individualizar los nombres de esas personas porque en este momento no tengo esos datos a mi disposición. En zona rural de Santander de Quilichao, Cauca, Colombia, saludamos a Ana Silvia Secue, es la consejera mayor de la Organización Pluricultural de los Pueblos Indígenas de Colombia. Señora Secue, bienvenida al programa La Noche. Gracias, de verdad es una alegría estar con ustedes en estos medios. ¿Cómo obtiene la organización que usted dirige, señora Secue, estos documentos y cómo probar que efectivamente hay un pacto entre la Guardia Indígena y las FARC? Estos documentos los consiguió un indígena que se infiltró a la guerrilla para mirar si de verdad existía eso, porque según ellos me dijeron que habían oído que habían anexos, y como la comunidad indígena ya estaba sufriendo los rigores de los cabildos, de las autoridades, o sea, esto es algo terrible que está pasando, que ahorita gracias a Dios ya está saliendo a la luz. Se vieron obligados, el muchacho que sacó eso se vio obligado a integrarse allá para mirar si esos comunicados estaban, y de verdad sí estaban los comunicados. El muchacho hoy está preso porque él, cuando sacó los papeles, no alcanzó a alejarse de ellos y cayó en cuando emboscaron a la guerrilla, sí. Cayó él y él está preso. Él fue el que nos dio esos documentos, y esos documentos yo los conocí en el 2007 porque yo no los conocía antes. O sea, de antes los tenían guardados los otros líderes. A ver, hermana. Entonces, yo no los conocía. Cuando yo me di cuenta de eso fue en el 2006, cuando nosotros ya estábamos sufriendo, ya estábamos perseguidos, no nos dejaban hablar, no dejaban que nosotros presentáramos nuestras propuestas y proyectos a las autoridades. Entonces, ahí fue que me dieron eso y yo dije, no, pues con esto nos toca denunciar porque no es justo que mi pueblo se hunda, que dice que es una cultura y eso no es cultura. Señora Secue, y a grandes rasgos, ¿qué contemplan estos pactos entre algunos sectores indígenas con las FARC? Pues ustedes lo acaban de leer y es algo muy claro y es algo muy reflejado ahora en todo lo que está sucediendo, no solo en Toribío, sino dentro de las comunidades indígenas. Eso, pues yo sé que muchos irán a dudar porque los derechos humanos internacionales le ha dado una imagen a las comunidades indígenas como si fueran unos pobrecitos y que hay que defenderlos. Pero es la realidad, esa es una realidad que hay que aceptarla y que la estamos viviendo y con esas imágenes que están pasando, yo no sé qué más prueba piden los derechos humanos. Yo estoy más triste porque los derechos humanos de verdad no actúan a ponerle límite y para que de verdad si se va a la fuerza pública y queda la guardia, ustedes no sufrirán, pero seguiremos sufriendo nosotros los indígenas que no estamos de acuerdo con eso. Sí, señora Secue, pero hay varias cartas de las organizaciones CRIC y ASIN de indígenas, las que usted está señalando, donde dirigen a Alfonso Cano y le dicen que no infiltre a la Guardia Indígena y que además cese la violencia contra los nativos del Cauca. Y acaban de reportar además los indígenas tener retenidos a un grupo de terroristas y los están trayendo hacia el casco urbano de Toribío. Entonces, ¿cómo entender que tengan nexos con las FARC? Claro, porque el CRI, la ONI, las autoridades son muy buenas para los dramatizados y ellos saben cómo defenderse. Ellos rápidamente, así como tienen los convenios, rápidamente pueden coger un grupo y entregarlo y decirle, no, que tal cosa, pero déjeme decirle que eso es solamente un pantallazo para engañar otra vez a los derechos humanos y al gobierno y para ellos seguir como están.
¿Y usted qué le responde a quienes dicen que la organización indígena que usted dirige fue justamente creada para desprestigiar a los indígenas del Cauca? No, eso no es verdad. Nosotros no queríamos sacar estas cosas que estamos sacando. Nosotros cuando nos organizamos, ellos mismos nos enseñaron a cómo organizarnos porque nos trataban mal, nos discriminaban, nos rechazaban, castigo por si uno hablaba en una asamblea y no estaba de acuerdo. Entonces nosotros nos cansamos de eso y nos organizamos solos. Nosotros no tuvimos ni siquiera alguien que llegara y dijera, esto es por aquí, no. Yo soy testiga de la noche cuando nosotros nos sentamos sufriendo y llorando y algunos contándome los desplazamientos cuando le han quitado la finca a los mismos indígenas. Entonces yo le dije, no, ya no más, nosotros podemos denunciar, podemos salir adelante. El gobierno en ningún momento metió la mano en la organización de nosotros, solo cuando acudimos a que nos legalizara, porque queríamos ser legales para que nuestros proyectos de desarrollo social llegaran. Eso fue lo único, pero nosotros en ningún momento lo hicimos para acabar el CRI, ni la ONI, ni los cabildos. Antes queríamos que ellos se dieran cuenta que estaban trabajando muy mal, que monopolizando todo no se llega a nada, sometiendo a la gente a castigos, a torturas, a todo eso no se llega a nada. Queríamos que entendieran, pero ellos no entendieron. Sí. Quiero preguntarle, señora Secue, usted que conoce las comunidades indígenas del Cauca, ¿nos podría indicar quiénes son estos líderes indígenas que tienen nexos con las FARC? Son muchísimos, de verdad son muchísimos, porque esto ha avanzado en 40 años mucho, ha avanzado mucho y de verdad son en cantidad porque nosotros mismos lo vivimos en carne propia y de verdad es triste decirlo, pero son muchos. ¿Qué opina usted de esta expulsión que están haciendo los indígenas de las zonas altas de Toribío de la fuerza pública, del ejército? Yo no estoy de acuerdo, ni mi pueblo está de acuerdo. Los que sufrimos y lloramos y estamos enlutados por lo que ha hecho la Guardia Indígena y las autoridades indígenas en el Cauca con nosotros, de verdad que eso es muy triste y no estamos de acuerdo, uno, porque los territorios, eso que está pasando allá es solamente para lo de despeje del territorio. Y eso si se despeja, pues el narcotráfico, la subversión sigue paseándose y esto de verdad que habrá paz, supuesta paz para los que dicen que yendo de los militares o yendo de la guerrilla habrá paz en los territorios. Eso es mentira. Eso es mentira porque todo lo que se está haciendo es simplemente para desalojarlos a los grupos, ¿cómo se dice? A los grupos militares, pero es para que ese gobierno con ellos siga acá internamente. Señora Secue, ¿ya usted hizo entrega de esos documentos, esas supuestas pruebas a la Fiscalía General de la Nación? ¿Qué le ha dicho la Fiscalía? Porque estas son unas acusaciones muy graves. Uy, esos papeles se los entregué y se los envié desde el 2008, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Hemos estado saque, copia y lleve, tocando puertas, tocando corazones para que investiguen. Pero pues no sé, parece que con este conflicto que está pasando, pues ya como ya ustedes lo han mirado, pues me parece que son los únicos que se han atrevido a leerlo y a sacarlo en público, porque en lugares donde he radicado y todo eso no han dicho nada. Señora Ana Silvia Secue, consejera mayor de la Organización Pluricultural de los Pueblos Indígenas de Colombia, queremos darle las gracias por este tiempo que ha estado con nosotros aquí en el programa La Noche. De verdad, gracias a ustedes porque son muy valientes también para permitir que nosotros hablemos y Dios quiera que no sea la última vez. Muy amable. Con esto nos vamos a una pausa comercial en el programa La Noche. Ya regresamos a propósito de la indignación y el repudio que hay en Colombia por el desalojo que unos indígenas hicieron de fuerzas militares en el Cauca.